Abel Mosquera. Buenas tardes, compañera presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, compañera Marcela Aguinaga, segunda presidenta del Parlamento, compañeros asambleístas, medios de comunicación y ecuatorianos. El Ecuador, desde antes de su creación como república, surgió como una sociedad de tribus que ante las adversidades naturales, las guerras de conquistas internas y luego la colonización, supo emprender el camino de la unidad plurinacional y multiétnica para definirse como nación bajo un territorio común, intereses colectivos y soberanías individuales. Este mensaje era una primicia indeleble e incolume hace más de 600 años. El Ecuador republicano ha dado muestras de surgimiento y de poseer una capacidad increíble de fortalecimiento ante las fuerzas opositoras de la libertad, la justicia y la democracia. La historia nos registra y expone cómo este país enrubó su destino tras las revoluciones del 6 de marzo de 1845, de la revolución de 1895, de la mano de Eloy Alfaro, quien con su vida cerró un oscuro capítulo de odios políticos que nos llevó a la vergüenza. Se instauró un código de trabajo más digno y solidario tras la matanza del 22 de noviembre de 1922. En la denominada Revolución Gloriosa de 1948, otro era el país, claro, el país de ellos, de los sueños de millones de ciudadanos, humildes y letrados, montubios, negros, cholos y desempleados de las ciudades. Quedaban en el baúl de las frustraciones. Luego de más de 50 años sumidos de mentiras, desilusiones y hasta descarados atracos a los bolsillos del pueblo, esa miserable y vieja práctica de hacer política ha sido descartada y abolida por la conducta patriótica y valiente de esta revolución ciudadana ejecutada en la visión y rectoría del bien de nuestro compañero presidente Rafael Correa. Actualmente el Ecuador enfrenta un embate político sin precedentes. La misma oposición reconoce el arduo y monumental trabajo de reconstrucción de esta nueva patria, pero sus voces son rencillas absurdas, protestas violentas y posturas de odio. Solo han podido levantar una torre de Babel donde sus idiomas ciegos solo interpretan el lenguaje de sus intereses individualistas. No necesito dar sus nombres, el Ecuador entero, pero sobre todo la bajeza moral de sus actos y pretensiones ya los identifica como piratas de la historia, intentando aprovecharse del tumulto del asalto de la voluntad popular como su más preciado botín. Eso jamás lo permitiremos y aún a costa de nuestras propias vidas, este país debe seguir sosteniéndose en su accionar democrático. Larga es la lista de nuestra defensa por los derechos, de la garantía de esos derechos. Ciudadanos en todos los ámbitos, el revanchismo político, los pactos de trastiendas, los acuerdos debajo de la mesa, el hombre del maletín, los camisetazos, protagonizados aquí en estas mismas curules, constituía la antigua receta de la actividad cotidiana, desmerecida pero bien publicitada, con la que los poderes del Estado no impartían institucionalidad,
sino que negociaban las aspiraciones generales. Quienes en 1998 crearon el impuesto a la circulación de capitales ICC, con lo que se imponía un impuesto a las transiciones bancarias. El depósitos y retiros castigaron a los ahorros y el país en 2 años sencillamente quebró. Claro, a más de las acciones ficticias en empresas fantasma por obra y gracia de banqueros deshonestos y corruptos, pero estos mismos asesinos del pueblo, ya recuperada la economía, se inventaron una receta carroñera con su conciencia de buitres, una ley que creaba a la Agencia de Garantía de Depósito, AGD, que solo sirvió de alcahueta para volver a arremeter contra el Estado y nuestro pueblo. Se inventaron leyes que obstruían el pago de los fondos de reserva hasta la cumplida de la jubilación, tamaño despropósito, y hasta de los préstamos hipotecarios con el pretexto de engrosar las economías del Estado, olvidándose de los miles de beneficiarios del IES. Hoy, otro es el panorama en esta institución. A ese país no pretenden arrastrar con marchas cargadas de un inexplicable odio, sin medir el desastre y la catastrófico desenlace que ellos generarán en las futuras generaciones, es decir, nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Quién ofrece milagros y quién espera que se lo cumplan? Se engañan mutuamente. Nunca esta revolución ofreció milagro. Y sin embargo, la obra y la gestión administrativa ha sido y seguirá siendo seria y diáfana. Guardaré la altura y la compostura necesaria para el debido momento. Jamás endilgaré objetivos que ofendan o desmerezcan los propósitos u objetivos de una posición política, pero siempre y cuando esos propósitos sean constructivos, acordados y seriamente respetados entre ambas partes, pero a palos, piedras, consignas, delingrates, olas de rumores, acciones conspirativas o de sabotaje no pueden tener asidero en la Mesa Nacional de Diálogos. Represento por 25 años al pueblo montubio y gracias a su decidido compromiso con esta revolución, condenamos todo tipo de presión antidemocrática que se ventile desde cualquier sitio, gremio, asociación o partido político en contra del gobierno democrático del presidente constitucional Rafael Correa. Comprometemos nuestra resuelta presencia en defensa de todo aquello que imprima y edifique unidad, institucionalidad política y administrativa, defensa de los derechos humanos y rechazamos todo intento golpista o de desestabilidad social. El caos y la barbarie no pueden ceñir jamás el sendero del pueblo ecuatoriano. Una nueva patria construimos, esa nueva patria reclama nuestra defensa. Señores de la oposición, no hagamos de las páginas escritas con sacrificio popular, libro inútil de gloriosas vanidades, sino estatutos de honor, de código, justicia y decálogo del derecho. Y si nacimos para luchar, luchemos. Sí, luchemos con la fiebre de los grandes anhelos y no con el entumecimiento de menguadas realidades. Sin mezquindades de doctrinas, sin fronteras de egoísmo, sin mentiras de libertad, sin mutilación de justicia, un soberano arranque de comprensión unitaria, republicana y nacional. Pongamos sobre los intereses personales a la patria y sobre la patria nuestro pueblo. ¡Viva la Revolución Ciudadana! ¡Viva nuestro presidente constitucional de la República! Y abajo los golpistas. Gracias.